Entre Risas y Cenizas, el podcast en donde sacaremos al pasado de su tumba, nos tomaremos una copa de vino en su honor y nos reiremos de sus más oscuros secretos. El día de hoy les traemos un tema que es controversial, porque hay muchas teorías alrededor de la muerte de este personaje. Y honestamente, ustedes ya saben, a este personaje en especial no le tengo tanto cariño, entonces disfruté este capítulo. Pero primero le vamos a dar la bienvenida, como cada semana, al doctor Oscar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué bueno que ya están aquí con nosotros, otra vez en Entre Risas y Cenizas. Bienvenidos a todos los cenicientos. Gracias por habernos sintonizado. ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien, todo perfecto. Todo en orden. Qué bueno. Aquí con calorcito, pero pues tranquilos. Ahora, esta semana voy a quejarme nuevamente de los moscos porque están insoportables. Ni hablar. El horror, sí. ¿Qué tenemos? Un saludo también, perdón. Es que hay que saludar también a los cenicientos, doctor. Muy bien. Adelante, por favor. Cenicientos, ¿cómo están? Mil gracias por estar con nosotros otra semana más aquí. Si vienen de TikTok, bienvenidos. Por favor, déjenos un like, déjenos un comentario. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Estás listo? Estoy listo porque el tema, pues, está interesante. La verdad es que sí. Pues hoy vamos a hablar de la muerte de don Benito Juárez. Okay. Que, como repito, no es santo para nada de mi devoción. Pero como yo soy una profesional de la historia, exacto, hoy nos toca hablar de este tema porque el 18 de julio se cumple un aniversario más del fallecimiento de Juárez. Así que bueno, primero que nada, vamos a empezar como siempre por el inicio. Excelente. ¿Estás de acuerdo? Me parece muy bien. Perfectísimo. Pues el 18 de julio de 1872, más o menos a las 11 de la noche, que fallece el presidente Juárez. El informe oficial dice que murió por una angina de pecho. Este informe fue escrito por sus doctores, que era el doctor Alvarado, que era su médico de cabecera, y ese día el doctor Alvarado invitó a otros dos doctores que eran eminencias en ese momento, que es el doctor Lucio y el doctor Barreda. Okay. Y ellos son quienes dicen que el presidente fue víctima de una angina de pecho. O también que murió por una afección del sistema nervioso simpático, lo cual tendría mucho sentido que algo estuviera mal con su sentido simpático, porque pues para nada lo era el señor, ¿no? Sí, se le cruzaron los cables. Sí. Pero bueno, este sistema nervioso simpático juega un papel crucial en la respuesta del cuerpo a situaciones de estrés o alguna emergencia. Entonces, pues puede ser que se haya afectado por tanto estrés que vivía. Tanto estrés en un cuerpo tan chiquito, pues no funcionó. Entonces, no. Entonces, estos doctores son los que están ahí con Juárez en los últimos momentos de su vida. Mis colegas. Así es. Ellos estuvieron checando desde el semblante, el color de su piel, el color de los ojos, si había reacción o algo así, ¿no? Ok. Pero hoy en día se sabe que no es que haya muerto de angina de pecho, sino que en realidad lo que le dio fue un infarto. Y no es que los doctores de aquella época hubieran hecho un mal diagnóstico, sino que en aquel momento la medicina no estaba tan avanzada como hoy para que se pudiera diferenciar tan fácilmente. Esto pudo ser posible hasta 1912. ¿Cómo ves? Oye, pues me parece súper interesante saber cómo fueron un poquito los últimos momentos de Juárez. A mí me gustaría mucho sorprenderme por todo el hate que le cae todavía a Juárez en las redes sociales. Me parece pues increíble, ¿no? Que subamos un short hablando de un pedacito de la vida de Juárez y bolas, te caen con que maldito presidente, se lo merecía,
increíble. Y sí quiero decirles, cenicientos, pues que no sean así, que vean la historia desde un punto de vista más objetivo, que la disfruten y que aprendamos a ver los hechos, ¿no? Entonces, bueno, ya un poquito sacando todo eso que traía aquí atrapado en mi pecho, vamos a hablar de Juárez. 18 de julio de 1872 se desvive. Supongo que más adelante vas a hablar un poquito de los momentos anteriores a su muerte, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que no tuvo una muerte como tan pacífica, ¿no? Le terminan aventando un poquito de agua hirviendo en el pecho para tratarlo de sacar del infarto. Pues tú ya decías, ¿no? El doctor Ignacio Alvarado, el doctor Rafael Lucio y el doctor Ignacio Barreda son los que lo van a atender ese día. Ellos ya sabían que Juárez estaba enfermo del corazón, porque desde octubre de 1870 es cuando le diagnostican por primera vez cosas que en el México decimonónico nombraban como neurosis del gran simpático, congestión cerebral y el tema de la angina de pecho. El tema de la angina de pecho sí sigue siendo todavía un concepto vigente en la medicina. Pero bueno, ellos ya sabían que venía enfermo Benito Juárez, que se venía sintiendo mal, y aparte el presidente pues no hacía ningún tipo de deporte, comía bastante mal. Dicen que se salía en la tarde a dar paseos por la ciudad, pero se salía en su carreta. Entonces, pues como ya sabían que se venía sintiendo mal, pudieron llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, finalmente él morirá de un infarto agudo al miocardio. Entonces, pues bueno, te dejo continuar. Sí, porque, oye, ya estás llevándote todo el episodio. ¿Qué te sucede? A ver, si me dejas, yo te robo el tema. Bueno, pues resulta que es verdad que sí venía arrastrando problemas de salud y sí padecía angina de pecho, porque muchas veces, muy seguido, le dolía el pecho fuerte por falta de flujo sanguíneo. Además, el presidente Juárez también tenía diabetes, lo cual obviamente afectó muchísimo su calidad de vida. Así pues, en palabras del historiador Luis Arturo Salmerón, y cito, dicen en Leyendas Legendarias, el 18 de julio de 1872, en sus sobrias habitaciones del ala norte de Palacio Nacional, murió el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Benito Juárez García, víctima de una angina de pecho. Muere a los 66 años, que si lo pensamos a día de hoy, pues en realidad no estaba tan grande. Casi un niño, ay sí. O sea, bueno, no es que literalmente fuera un niño, pero sí tampoco era un anciano. Pero si regresamos a la época en la que él estaba, pues la esperanza de vida era muy baja, porque pues había mucha muerte infantil. O sea, prácticamente si llegabas a los 20 años ya lo habías armado. Entonces llegar a los 60 era así como que el logro, ¿no? Sí, ¿no? Y más en su época donde los políticos se desvivían entre ellos mismos, ¿no? Entonces, pues vaya que fue un logro haber llegado a los 66 años. Así es. Entonces, pues sí, para ese entonces, don Benito Juárez sí pues ya era considerado un venerable, ¿no? Y bueno, ya que establecimos que Juárez sí murió de una angina de pecho, o más bien de un infarto al miocardio, vamos a desmentir uno de los mitos más grandes que hay alrededor de su muerte, que es que murió envenenado. ¿Has escuchado algo de esto? Sí, y desafortunadamente es una de las teorías que más corre, sobre todo en las redes sociales. Esto de que llegan y te dicen, es que tú no has leído nada porque Juárez murió envenenado. No, señores, Juárez no murió envenenado, pero la leyenda está curiosa. Te dejo contarla. Es correcto. Vamos allá. Esta leyenda se basa en la historia de una mujer que se llama Leonarda Emilia Martínez, que es mejor conocida por todos como la Carambada.
Que resulta, esto sí yo no lo sabía para que veas, que era una famosa asaltante de caminos. Sí. Atacaba las diligencias vestida de hombre y ya cuando los había despojado de todos, les revelaba que era mujer porque se empezaba a reír de ellos, ¿no? Pero pues obviamente, o sea, en lugar de reírse así como que, ja, 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 ella salía con su risita así de, yo me los chingué, ¿no? O sea. Y también los robé. Ajá. Y dicen que todo lo que se robaba lo iba repartiendo entre los pobres al estilo de Robin Hood. ¿Cómo ves? Sí, a ver, mira, yo tuve allí un poquito el placer de vivir una década en Querétaro y en los paseos que hay ahí en el centro de la ciudad, pues te cuentan esta leyenda, los actores se caracterizan y te cuentan el tema de la carambada. Y cómo es que en venganza por haber matado a Don Maxi, es que esta cuatrera le suministra a Benito Juárez la 21illa, ¿no? Es correcto. Bueno, se dice que ella le tomó cariño a Carlota Maximiliano porque fue su dama de compañía. Entonces, pues obviamente, ¿no? Ya cuando se supone que Don Maxi fue así como que, ¿qué onda, Leo? ¿No ves aquí si tú y yo y tú? Y la otra fue así de, a ver, espérame, pero Carlota es mi amiga, o sea, yo no le puedo hacer eso. Entonces, pues ya, o sea, fue como que, si nos coqueteamos, no te voy a prestar, pero pues sí aquí ando. Y entonces cuando se da que me desviven a mi Don Maxi, pues bueno, cuando ella se entera, ella va, de alguna manera llega con el presidente Juárez y le pide de rodillas que le perdone la vida, que por favor, que lo deje ir, que lo corra del país, pero que no lo mate, ¿no? ¿Y qué crees que le dijo Juárez? Híjole, chava, ya se acabó el horario de hacer favores, entonces pues no puedo, ¿no? Sí. Y entonces que me lo desviven. Y entonces así es como esta mujer dijo, pues de mí te vas a acordar, mugriento, ¿no? Así porque le dijo. Pues no perdonó a Don Maxi. Sí. Entonces la carambada era una mujer que sabía muchísimo de herbolaria y entonces aprovechó lo que sabía de sus hierbitas, se fue al monte, se encontró su hierbita de 21illa y fue así como ella lo pudo matar. Fíjate que, desvivir. Sí, cuidado. Fíjate. Sí. Esta plantita se llama 21illa porque se supone que si te la tomas hoy, tarda como 21 días en hacerte efecto y es cuando ya pasas a mejor vida, ¿no? Así es. Pues entonces, ¿cómo logró darle el tecito? Resulta que la carambada conoce a Guillermo Prieto y él la invita a una cena con Lerdo de Tejada, que era presidente de la Suprema Corte, y en caso de que el presidente falleciera, pues él iba a ser el bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, Guillermo Prieto, pues ya sabes, o sea, como fue quien llevó a la carambada aquí a la cena, pues va y le presenta así de, pues mira, aquí está Emilia, Juárez, ¿qué onda? Y pues ellos así como que, ¿no? Y entonces en una de esas, así como que en un descuido de Benito Juárez, así de que, mira, ya viste los techos maravillosos de nuestro salón, y en eso que se volteó, mira, gotitas de 21illa su té. Ok. Y dicen que Lerdo de Tejada alcanzó a verla, pero no le dijo nada más fue así de... Me toca ser el bueno. Tú eres de mi equipo, ¿no? Sí. Y entonces pues dicen que es cuando Juárez fallece a los 21 días con síntomas de angina de pecho y todo. Y pues obviamente ¿quién subió después de esto? Pues Lerdo de Tejada, ¿no? Así es. Oye, pues, híjole, mira, es una, o sea, la leyenda me parece curiosa, me parece incluso bonita, pero no encajan varias cosas, porque
Vean, déjame te termino de contar, termina. Porque, ¿cómo nos enteramos? Porque esto fue secreto entre Lerdo, obviamente, y la Carambada. Entonces, ¿cómo supieron los demás, no? Pues resulta que a los 86 años, Leonarda es fusilada. Y pues la hospitalizan con unas monjitas, ¿no? Ajá. Y entonces, pues ya, la fusilan, le empiezan a limpiar el cuerpo y ella así de, estoy viva. ¿Saben qué? Necesito que me traigan a un sacerdote porque yo ya no puedo con esto que traigo en el pecho. Y es cuando ella cuenta así de que, bueno, pues les voy a decir la verdad, yo le di el tecito a don Juárez y entonces pues yo me lo eché y pues ya. Y es como se supone que nos enteramos todos de lo que hizo la Carambada. ¿Cómo ves? Ahora sí, viene tu opinión. Sí, o sea, te decía que como leyenda está muy padre, pero pues no encaja nada, porque a ver, de cuatrera a dama de compañía de Carlota y de don Max. Y pues no suena. Luego, amante de don Maxi, ya sabemos que a don Maxi le tronaba la reversa, entonces pues tampoco suena. Luego, que la fusilan a los 86 años. Pero, o sea, ¿por qué la fusilan? No sabemos por qué la fusilan. Pero la fusilan y no se muere. O sea, se queda ahí tiradilla, le da tiempo de correr por el padre a alguien y lo va a contar, ¿no? Y todavía dice su historia. Entonces, no me suena. Aparte, ya hablando un poquito en serio, pues no está documentada la existencia de la Carambada en realidad. Por ahí, si ustedes tienen algún documento donde aparezca su nombre, su CURP, su INE, pues muchos se los agradeceremos. Pero entonces, pues esta es una versión que sí, la mayoría de los historiadores serios desechan. Pero cómo ronda en las redes, o sea, y la gente de verdad te dice, te faltó mencionar que murió envenenado. Entonces, yo solamente concluiré esta parte del capítulo con 100 planas, por favor, de Juárez no murió envenenado. Es correcto, y además, ya ves que yo te conté, ¿no? Que a mí me habían contado en la primaria que Juárez se murió envenenado. Esta es otra teoría que la verdad esta no sé de dónde se la sacó mi maestra, pero me la contaron y siempre me quedé con la memoria de que ella decía que igual, o sea, ya los políticos de la época estaban hartos de que Juárez estuviera, no, pues es que saben que ahora la Constitución ya dice que sí me puedo reelegir 84 veces, sí. Y pues de modo, ¿no? Entonces que Juárez tenía el hábito de leer, y entonces que ellos fueron poniendo arsénico en las hojas de sus libros, ¿no? Uh-huh. Y entonces como Juárez tenía la horrible costumbre de chuparse el dedo y cambiar la página, sí. Chupaba y se iba, de a poquito se fue comiendo el arsénico de las páginas que iba leyendo, ¿no? Entonces poco a poco lo envenenaron y así fue como cayó. Pero pues esto es también falso, porque aparte de todo, no encontré por ningún lado alguna mención a esto en específico de que las páginas o algo así, o sea, no. Y justamente acabamos de descubrir el momento de tu vida en donde adquieres el hábito de inventarte la historia. Porque como tu maestra la inventó. Esa maestra, cállate. Se te hace tan fácil decir, no, pues Carlota era hija de don Porfi. Entonces, también está la otra versión de que son los masones los que envenenan a Juárez, ¿no? Pero eso cae totalmente en el tema de la conspiración y de teorías pues que no están documentadas. Y bueno, pues no le demos más vueltas a ese tema, pasemos a lo que sigue. Así es, ¿no? Que porque no le había perdonado la vida a su hermano masón y entonces vas para atrás, igual de a poquitos, pero pues también es falso, ¿no? Así es. Bueno, aunque podemos casi asegurar, porque no estuvimos ahí, pero pues esto es falso. Como ya mencionamos, don Juárez tenía diabetes y no era una persona que tú dijeras, uy, no, me voy a cuidar, no voy a comer panecito, voy a moderar mi consumo de arroz, o sea, no. Y resulta que pues en sus últimos días parece que ya estaba, mira, pero bien dado el Juárez, ¿no? Estaba bien gordito. Sí.
y esto se sabe por qué, porque a él le gustaba escribir qué era lo que comía. Y entonces ahí tenías al Juárez así de desayuno, hotcakes con miel, tocino y huevito, comida, o sea, y ahí iba escribiendo todo, ¿no? Y entonces es así que sabemos que un día antes de morir había comido, bueno, primero anotó en su libretita que se tomó media copa de Jerez, media copa de vino de Burdeos, sopa de tallarines, arroz con un huevito estrellado y además un buen bistec con frijolitos, café, fruta y para rematar un vasito de pulque. Entonces, pues no era una dieta así como que tú digas la más adecuada para una persona con su condición de diabético, ¿no? Sí. Y agrégale que, como dijiste al principio del programa, Juárez no hacía nada de ejercicio. Ni caminaba. O sea, lo más que hacía era caminar de su cuarto a su oficina, que estaban en el mismo lado de Palacio Nacional, entonces era caminar así 5 pasos casi, ¿no? Exacto, sí. Y como bien dijiste, a Juárez le encantaba salir a pasear por las tardes, y se iba a la Alameda, o se iba a Bucareli, y ahí va. Pero Dios nos libre de que el señor camine. O sea, no, el señor así de, Jaime, quiero salir. Y le llevaban su carreta, ¿no? Y ahí iba. En su carreta descapotable, ¿eh? Porque su carreta era descapotable, era último modelo. Le costó 500 varos de aquella época, porque parece que redactado ahí en el testamento, cuánto le costó su carreta, pero estaba buena, porque era descapotable, pues ahí va saludando a la gente, ¿no? Ese mi Lerdo y mi La Fragua, ¿cómo están todos? Bien, por... Ese mi Sebas. Sí, exacto, sí, obviamente. Ahí te imaginas a Juárez así chupando. Con su moñito, así. Bueno, desde aquí así, apenas se veía. Nunca le hacían caso porque no lo veían. ¿Quién sabe quién me estará hablando? ¿Qué onda? Pues nada. Ay, no, te pasas tú, ¿eh? Ven. Oye, pero la parte del día anterior a su desvivisión está interesante, ¿no? Porque todavía en la mañana él estaba atendiendo normalmente ahí en Palacio. Recibió algunas cuantas visitas, me parece que recibe a José María La Fragua, estuvo platicando con él, después se disculpa con otra persona porque sí le dice, sabes que me siento un poquito mal, también por ahí padecía de algo que solía llamarse, incluso muy entrado el siglo XX, la reuma. Entonces dice, no, es que tengo la reuma y se va a descansar. Y después echa este buen banquete, o sea, muy sintiéndose mal, pero todavía le entró súper bien a la comida, ¿no? Así es. Pues bien, qué bueno que su última comida pues fue algo abundante, algo sabroso. Seguramente se lo han de haber preparado ahí en Palacio Nacional, ¿no? Seguro que sí, o sea, pues si no, ¿quién? Exacto. Pero, o sea, fíjate, tal como dijimos, esto de las afecciones cardíacas ya no era así como que, ay, de repente le vino el dolor, ¿no? O sea, no. 2 años antes, Juárez ya había tenido una parálisis del gran simpático. Así es. E incluso los periódicos de la época, pues así lo pusieron, ¿no? Pero fue un primer ataque al corazón. Así es. Bueno, entonces, un día antes, después de su cumpleaños, en 1872, le vuelve a dar otro ataque de angina de pecho. Entonces Juárez voltea y le dice a Camilo, que era como su secretario, como su damo de compañía, le dice, ¿sabes qué, Camilo? Hoy me voy a dormir temprano porque la neta me siento medio mal y no sé, estoy sintiéndome rarito. Y el otro así de, sí, señor, no se preocupe, ¿no? Sí, así es. Y al otro día ya se levanta y obviamente ya se siente mejor y pues siguió empacándole como si fuera el último. Ya digo, al final era su cumpleaños, ¿no? Ya me imagino el pastelón que se ha de haber echado, pero bueno. Y obviamente, pues sin hacer ejercicio, ¿no? Así es. Para el 8 de julio, Juárez estaba en una visita a un orfanato
y los niños iban a agradecerle así de, ay, qué bueno que abrió su casa hogar para nosotros, donde seguro nos van a tratar muy bien, ¿no? Así es. Y cuando de repente le viene un dolor durísimo al pecho, se agarra el pecho y le dice, ¿saben qué, mis hijos? Discúlpenme, pero me voy a tener que ir porque me siento mal. Y pues se va, ¿no? Llega su doctor, lo revisa, y Juárez le empieza a decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo como punzadas en el corazón. O sea, avisos sí hubo, ya estamos en el 8 de julio. Sí, ya muy cerca. De que muriera, ¿no? Exactamente. Pero mira, tampoco es que pudieran hacer mucho, ¿eh? O sea, no había como realmente grandes conocimientos médicos de la época que pudieran haber salvado al presidente. O sea, ya, no había nada que hacer y era algo que se presentaría de forma inevitable. Es correcto. Entonces, pasan los días, ya como que va saliendo bien de sus dolores del pecho y todo, pero llegamos al 17 de julio. Y tal como dijiste, Juárez empieza su día normal, recibe al director del Diario Oficial, que aparte de que le servía como coordinador de relaciones públicas, también llegaba el señor y le decía, a ver, vamos a leer. Ah, pues fíjese que pasó esto y esto aquí en Oaxaca, y fíjese que pasó aquello. Entonces también iba leyendo las noticias como más importantes, ¿no? Y de repente están en eso de que le están leyendo las noticias y que le viene un mareo a don Juárez. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Párale, me siento raro otra vez, este señor se va y Juárez se queda en su despacho, así como que pues, me voy aquí a sentar en mi silla presidencial, voy a estar aquí, y empieza a sentirse mejor. Y entonces ya retoma su agenda del día, recibe a sus ministros y todo, y pues es cuando ya a la hora de la comida va y se empaca todo lo que les platiqué hace un ratito. En la tarde recibe la visita de sus hijas, porque, como te decía hace un rato, don Benito no vivía con sus hijas, nada más con su hijo Benito, creo que se llamaba, ¿no? Así es. Entonces las hijas van y así de, oye, papá, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Porque pues les avisa, ¿no? De que se siente mal y de que chequen, ¿no? ¿Qué está pasando? Y don Benito los ve y les dice, no, hombre, no se preocupen, yo ya me siento bien. ¿Y saben qué? Lo mejor de las visitas es cuando se largan, así que lléguenle. Pues ya ellos así como que, pues bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Total que para la tarde vuelve a recibir a sus ministros, después le vuelve a avisar a Camilo que ya se quiere ir a acostar. Camilo va en chinga y le prepara su camita y todo, ¿no? Y don Benito como te dije, tenía la costumbre de leer, y entonces agarró su libro, siguió leyendo su curso de legislación comparada, que por cierto estaba en franchute, o sea... Sí. Y también el presidente tenía la costumbre de ir anotando, ¿no? De ir tomando así como notitas de esto está chido, ¿no? Esta frase. Y lo último que escribió fue: cuando la sociedad está amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder es una necesidad para salvar a las instituciones, la libertad y la paz. Y bueno, pues no hace falta ser muy listo como para saber que en ese momento don Benito dijo, pues ¿quién es la persona ideal para que el poder esté centralizado? Yo. Pues yo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ya se estaba afilando las uñas para poder quedarse todo lo que fuera necesario, ¿no? O sea, todo lo que la patria lo requiriera. Es correcto, o sea, sí, porque obviamente él estaba actuando en beneficio de la patria, en ningún momento estaba pensando en él seguir siendo el todopoderoso, el mandamás de estos lares, o sea. Sí, este punto que tocas es de los más interesantes, de los últimos momentos de Juárez, cómo él se muere pensando que la centralización del poder es el único camino para conservar la libertad. Entonces, pues bueno, está bastante interesante
bastante interesante esta idea que tenemos de no, Juárez, el libertador, bla, 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 pero la verdad es que no. Él reconocía que en esos momentos de nuestra historia era la centralización el camino correcto. Nada más que se le atravesó pues un ataque al corazón que ya no lo dejó continuar con sus ideales. Pero después don Porfi sí lo va a lograr, ¿no? O sea, esta idea no se va a morir. Don Porfi sí va a eternizarse ahí. Y si no han visto el capítulo de don Porfi, por favor vayan a ver. Está muy bueno. Y déjenos sus comentarios. Por favor. Pues bueno, esa noche fue espantosa para don Juárez, ¿no? Su hijo y Camilo se dan cuenta de que se está levante y levante a cada rato, le da náuseas, acaba vomitando por todos lados, pero no quería que le hablara que nadie le hablara al doctor, porque era así como que no, ahorita se me pasa, ¿no? Finalmente logró pasar la noche ya, después de tanto malestar se logra quedar dormido, se despierta el 18 de julio, y entonces ya para cuando se despierta ya dice, ¿saben qué? Sí, o sea, sigo sintiéndome súper mal, por favor ahora sí llámenle al doctor Alvarado porque, o sea, esto está muy mal, ¿no? Sí. Y aquí pasa algo curioso. Don Benito, pues ya sabía que aquí en México, mira, el chisme corre de volada, rapidito. Entonces él decía que no quería que se corriera el chisme de que estaba pues bien malo, como para que nadie empezara a intentar cosas raritas, ¿no? Y entonces pide que le avisen a los ministros y a toda la gente en general que ese día estaba indispuesto. Porque, tal como dijiste, el señor, aparte de todos sus achaques, también tenía reumas. Sí. Entonces, pues él pide que así que les digan a todos que, ¿saben qué? Es que le agarró la riuma en la pierna y pues ya no puede, o sea, no puede caminar, le duele muchísimo, pues eso es lo que tiene, pero no se preocupen, o sea, no pasa bien. Nada. Ajá, él está bien y el otro ahí, ¿no? Bueno. Es esta tradición de nuestros políticos de decir todo está bien cuando todo está mal. Es correcto. ¿No? Pero bueno. Cuando todo está bien quiere decir que algo está muy mal. Sí. Que tenía la reuma como don sí, Cruz le dio la riuma. Digo como yo, a don la Cruz riuma. Treviño de la Garza y Garza. Sí. Pues total, que le avisan al doctor Alvarado. Y pues él obviamente ya tenía ya sabía todo el historial de don Benito. Y es cuando le dice a su maestro, que es el doctor Rafael Lucio, le dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayude, porque don Benito está muy malo y necesito que me eche la mano aquí para ver qué onda. Y el maestro le dice, ¿sabes qué? Yo tengo también aquí a mi colega Gabino Barreda, que acaba de irse a Francia y trae lo último en técnicas para tratar los males así de angina de pecho y de ese tipo, ¿no? Sí, exacto. Pues llegan, lo revisan. Y también me hablaron, o sea, también me hablaron a mí, pero yo andaba con la carambada de fiesta, entonces no pude ir pidiéndole la receta del té de 21illa. Sí, también le andaba pidiendo otras cosas, pero pero por algún motivo alguien se enteró y ya no se dieron las cosas ahí. El punto es que no pude ir. Sí, no, porque de haber ido, o sea, don Juárez seguiría vivo hasta el día de hoy, o sea, obviamente. Sí. No hubiera existido el porfiriato. Es correcto, sí, no. Sería el Juarato. El Juarato, ajá. Bueno, total, que pues revisan y llegan a la conclusión de que pues don Benito ahora sí está grave. Y pues le avisan otra vez a la familia, ¿no? Así de, ¿saben qué? Ahora sí, pues vayan buscándole su traje negro porque pues esto se ve bastante mal, ¿no? Sin embargo, pues don Benito ya sabes cómo son luego los hombres, se para, todo necio, y se va a seguir con su agenda según él, ¿no? Pero recibe a sus ministros, arregla algunos asuntos con ellos, pero a eso de las 11 de la mañana, que le da un dolor horrible del corazón. Y es cuando los 3 doctores
deciden que necesitan darle un choque potente para que el corazón logre sacar los coágulos que tenía atorados. Pero recordemos que en ese entonces pues no había electricidad como para decir despejen, ¿no? O sea, no. Nada de eso. Nada. Entonces, tienen la opción de golpearlo muy fuerte en el pecho, pero por alguna razón deciden que no van a hacer eso porque pues ni que fueran unos salvajes. O provocar un gran estremecimiento para que el corazón se expanda y entonces pues logre arrojar los coágulos, ¿no? Y deciden que la mejor idea que tenían pues era echarle una cubetada de agua hirviendo en el pecho, porque pues qué más podían hacer, ¿no? Pues sí. Entonces, pues ya le dicen, ¿saben qué? Esto es lo último en Guarachas allá en París y es lo que vamos a hacer, vamos a lograrlo. Y Juárez así de pues bueno, pues ¿qué hago, no? Lo agarra Camilo, lo agarra su hijo y ¡tras! Cubetada, ¿no? Y dicen que en ese momento Juárez así hasta se mordió la boca, el dolorón que obviamente tuvo pues cuando se quemó, pero pues aguantó, ¿no? Sí. Dicen que el primero fue como un poquito sorpresa para él, que se levantó y le dijo a su médico, me está usted quemando. Y que el doctor Alvarado pues, le dice, pues sí, pues te tengo que hacer algo, o sea, no tenemos como muchas opciones. Y bueno, pues ahí Juárez logra mejorar un poquito. Pues bueno, después de 10 minutos, Juárez empezó a respirar normal, ya se había salvado de ese infarto. Eso sí, pues obviamente le quedó todo el pecho quemado, pero pues ya lo habían salvado, ¿no? Pero pues como que don Benito ya sentía que ya estaba en tiempos extras, ya le estaban trayendo su ganchito para sus tenis. Y le pregunta al doctor que si lo que tenía era grave. Y el doctor le dice, pues, con sus lentes, ¿no? Pues mire, lo que tiene, pues sí es algo de lo que muy poco se salva, ¿no? O sea, en pocas palabras le dijo, usted ya valió, ¿no? Logra pasar un par de horas tranquilo, pero como a las 5 de la tarde que le da otra crisis más fuerte, todavía más fuerte que la de la mañana. Sí. Y entonces los doctores dicen, pues en la mañana nos funcionó el agua hirviendo, pues ¿por qué no nos va a funcionar de nuevo? Pero pues obviamente si la primera vez Juárez fue así como que se mordió la boca para no gritar, esta vez que ella estaba lastimado, le avientan el agua y ¡yeah! Los alaridos, ¿no? De dolor de que estaba todo quemado, ¿no? Entonces, pues ya, los gritos horribles. Según el doctor Alvarado, lo único que lograron con eso fue que a Juárez se le hiciera una ampolla aquí en el pecho del tamaño del mundo, ¿no? Así es. Y entonces pues ya los doctores dicen, no, pues ya ahora sí ya. Nada más que hacer. Este hombre ya no va a sobrevivir, porque pues ya no iban a poder echarle otra vez agua hirviendo, ¿no? O sea, sí, no, pues ya era estofado de presidente. Exactamente. Y entonces así, ahora sí ya le dicen a la familia, ¿saben qué? Ya pues solo queda esperar, ¿no? Pues sí, los doctores... Perdón, y Manuela dice, oye, no lo podemos llevar al IMSS Bienestar. Y pues no fue opción porque parece que no encontraron lugar, no lo recibieron en urgencias, ni hablar. Lo que pasa es que a Manuela se le había olvidado su carnet. El carnet, sí. Tuvo que ver dónde estaba, quién lo tiene, Camilo, qué onda, dónde está, no, pues yo no lo tengo, tú te lo llevaste la última vez, yo con todas las 35 hermanas, no lo pudieron hacer. ¿Cómo? Y luego dicen que te inventas las cosas, ¿ves? Pues bueno, total que los doctores, la familia y los ministros de Juárez, porque pues obviamente ellos trabajaban en Palacio Nacional y pues obviamente se enteraron, ¿no? O sea, que no era que tuviera riumas, sino que pues ya estaba pelándose, ¿no? Entonces, pues todos se quedan, todo lo que quedaba de día ahí con él, ¿no? A su ministro de guerra, que era Ignacio Mejía, era súper compa de don Juárez. Y entonces llega y le empieza a hablar así de, ay, Benito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Y dicen que Juárez ya no, o sea, ya estaba tan mal que ya no podía ni contestar, ¿no? Que ya nada más era así de... Sí, ¿no? O sea, ya, súper mal. Y pues así, al final, a las 11 de la noche, don Juárez se desvive, los doctores se acercan a valorar el cuerpo, le aplican la del cerillo cerca de los ojos a ver si tenía alguna reacción, le quemaron las pestañas, no es cierto, no, pero no, sí le acercaron el cerillo, y pues no, ya, nada, ya peló, y así es que declaran oficialmente la muerte de don Benito. ¿Cómo ves? Pues sí, se va a las 11:25 de la noche del 18 de julio de 1872. La verdad es que todo lo que acabas de contar es súper trágico. Me parece que no... O sea, me da mucho a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de karma le cayó a Juárez para que su muerte y sus últimos momentos fueran de esa manera, ¿no? Entiendo pues que los tratamientos médicos de ese entonces pues así lo determinaron, pero pues no está padre que te avienten agua hirviendo en el pecho y pues uno quizá pensaría que después de ser ese gran hombre que nos dicen que fue Juárez, pues hubiera muerto tranquilito en su cama, quedándose dormido, y no fue así, no fue para nada así, pero bueno, así funciona el karma. No, para nada, o sea, mira, tú sabes que Juárez no es santo de mi devoción, pero no manches, sí dije, no hombre, sí se pasaron con pobre don Benito, o sea, sí se manchó y todo, pero no, ¿qué es eso? Yo, o sea, ¿cómo duele cuando te quemas un dedito con agua hirviendo? Exacto. Te duele un chorro y a que te avienten la cubeta y otra vez para ver si reaccionas y que para el final pues nada. Sí, sí, y no le sirvió de nada ser don Bomberito, o sea, para nada. Y doña Manguerita pues ya había pasado también a... Pues tampoco, es que por eso no tenía su manguerita. Exacto, mejor vida, entonces no se pudo hacer nada. Pues sí, pues bueno. Total, que bueno, se sabe que por tradición la familia de don Benito le lleva un sacerdote y le alcanza a dar la extrema unción. Se supone que don Benito no es que no hubiera sido católico, porque se podría pensar por aquello de las leyes de reforma, ¿no? Así es. Pero era más bien anticlerical. Entonces, pues, o sea, sí creía en Dios, pero le caían muy mal los curitas, ¿no? Total que al final, pues sí, acepta la extrema unción y pues bye. Total, la familia le hace un velorio íntimo y después ya lo llevan a las oficinas presidenciales a eso de las 4 de la mañana. Y pues empieza el tiempo de espera, que era de 12 horas para que los doctores pudieran comenzar con el proceso de embalsamamiento, que dicen que fue tan buen trabajo que duró horas. Sí. Mientras lo estaban embalsamando, levantaron el acta de defunción y convocan al Congreso, que también trabajaba ahí en Palacio Nacional, junto con Lerdo de Tejada, don Sebas, porque constitucionalmente él era quien debía de quedar como presidente interino para sustituir al recién fallecido don Benito, ¿no? Sí, a partir de aquí la historia de Juárez empieza a ser como bien lenta, porque son 3 días de funeral y se tardan un rato en embalsamarlo. Después ahí en San Fernando le van a echar 2 horas de discurso. Se hace como tediosa esta parte. Sí, es correcto. Como dijiste, los funerales de Juárez duran 3 días. Sí. Para el velorio público lo ponen en un catafalco, no lo metieron en un ataúd ni nada, lo pusieron en el catafalco para que todo el mundo pudiera verlo. Así en es. El salón de embajadores de ahí de Palacio Nacional y con una guardia militar permanente. Ya embalsamado, Juárez fue vestido con su tradicional frac negro, con el que siempre lo recordamos. Después de los 3 días empieza, bueno... O sea, no lo cambiaron, pues, porque así siempre andaba. No, sí, porque traía pijama, acuérdate que estaba en su cama y así. Sí. Una de osito bueno, traía. Pues, total, lo visten y empieza el desfiladero de gente a despedirse de don Benito, ¿no? En esos 3 días
la Ciudad de México estuvo de luto. Y afuera de Palacio Nacional colocaron una batería de artillería y cada media hora, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, había una detonación de cañón para rendirle homenaje a don Benemérito. ¿Cómo ves? Sí, los funerales son largos, 3 días de estar ahí tirado en el catafalco, en donde surge otra de las leyendas, ¿no? Porque está esta foto muy famosa donde se ve a Juárez acostado y arriba de él está Iturbide. Y está el cuadro de Iturbide, ¿no? Entonces dicen pues que también ahí Iturbide tomó venganza en el momento de la muerte, ¿no? Simplemente coincidió con que estuviera ahí el cuadro de Iturbide, no hay nada que contar ahí conspiracionista. Extraordinario. Sí. Exacto. Bueno, pues finalmente el 23 de julio de 1872, Juárez fue llevado en una procesión que salió de Palacio Nacional aproximadamente a las 10 de la mañana para ser enterrado en el Panteón de San Fernando, donde descansaban los restos de doña Margarita y los 5 hijos que habían perdido a temprana edad. Así es. Se dice que la ceremonia del entierro fue larguísima. Se dieron 11 discursos y José Rosas Moreno declamó una poesía. Hablaron representantes de los músicos, representantes de los masones, representantes también de los médicos y hasta 2 chamaquitos de algunas escuelas pasaron a hablar. O sea, el chiste es que fue tan larga la ceremonia que hubo gente a la que ya le estaba dando ahí el mimiski porque pues estaban en julio, en pleno calor, parados todos 2 horas, pues como que no. Y acaban yéndose, un montón de personas acaban yéndose porque fue así como que, ay, no, sí, ya estuvo. Ajá, y una de esas personas que se fue el embajador de Estados Unidos, porque ya estaba a punto de desmayarse el hombre ahí de tanto calor que tenían. Sí, así es. Pues bueno, para 1873 mandan a construir el mausoleo que sigue en pie hasta nuestros días. Se inauguró 7 años después de que empezaron a construirlo. En 1880 fue obra de los hermanos Manuel y Juan Islas y podemos ver una escultura al estilo de la Piedad de Miguel Ángel, pero en lugar de la Virgencita así agarrando a Jesucristo, tenemos una representación de la patria que está agarrando la cabeza de don Juárez y está llorando por su muerte y es a quien tiene en sus brazos. Es otro punto que tendría en común con Maxi, ¿no? Sí. Porque también Maxi tiene una representación con su madre, pues similar a la Piedad. Entonces, así es, nada más que ese es un cuadro, ¿no? Sí, exactamente, es una pintura. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que ese tipo de coincidencias históricas sucedan entre estos 2 personajes que, pues yo no sé si se odiaron, pero pues sí fueron oponentes políticos y se terminaron desviviendo, ¿no? Pues sí, pues no sé si entre ellos, pero yo conozco a alguien que sí lo odia. Yo. No, pero sí, como dijimos, no, hombre, pobre Juárez, o sea, los últimos momentos que tuvo, imagínate el dolor, no, hombre, qué horror. Sí. Pues, ¿cómo ves esta última parte? Pues mira, su tumba ahí en el Panteón de San Fernando, pues vale mucho la pena irla a visitar. Creo que Juárez vive más como en el imaginario popular, porque pues hoy lo echan mucho por delante, hay muchos defensores del juarismo, pero realmente si vas a visitar su tumba, pues es una tumba ostentosa por la piedad que tú ya comentabas, pero tampoco es que el Panteón de San Fernando sea como el santuario que todos quieren ir a visitar y el museo que tenga más presupuesto porque ahí esté enterrado Juárez, ¿no? O sea, realmente creo que está incluso de cierta manera olvidado. A mí me gusta mucho ir al Panteón de San Fernando. Por alguna razón, pues me gusta mucho caminar entre las tumbas y entre ese recorrido histórico que te permite el Panteón.
Pero pues sí, siento que mucho bla, 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 bla con Juárez, mucho hablar a favor de él, mucho pelearse en contra de él, y él al final está ahí olvidado en ese panteón de San Fernando. Es mi opinión. ¿Qué te parece? Yo te voy a decir algo, yo me enteré hasta bueno, yo creo que cuando ya iba en la secundaria, por ahí, que Juárez estaba enterrado en ese panteón. Yo lo hacía, no sé, en el de Dolores, en los Hombres Ilustres o algo así. Y la verdad para mí fue mucha sorpresa, así como que no es que te avisen así como que el benemérito y la gran figura, porque eso nos han vendido de Juárez. Claro, exacto. Con un halo de santidad, como yo siempre digo, o sea, pues era para que, como dices, o sea, de aquí está el presidente, vengan, y todo bien cuidado, todos sabemos dónde está. La verdad es que no, o sea... Sí, te digo, debería de ser, con estas maneras que tienen de hablarnos de Juárez, pues debería ser uno de los sitios más venerados por todos, pero no lo es y quizás esté mejor, ¿no? Porque ya sabemos en qué se convierten esos sitios tan aglomerados. Así está bien. Es correcto. Sí, no, creo que tienen más visitas en la tumba de Pedrito Infante que la de él, o sea... Seguramente, no manches, ¿no? O sea, se supone que es Don Benito, o sea... Y ahorita con este gobierno deberían de haberle ya hecho su camino de alfombra desde Palacio Nacional hasta el Panteón de San Fernando, porque cómo lo veneran, pero... Sí. Y bueno, monumentos hay los que quieras, ¿no? O sea, monumentos a Juárez, pues hay en todos lados. En Oaxaca no se diga, en todo el país hay monumentos a Juárez. El más feo de ellos es la cabeza de Juárez, ¿no? Allá por que es el oriente de la ciudad. Esa, ¿no? No, es hacia Iztapalapa y todo eso, ¿no? Sí, la cabeza, sí, pues así se llama, ¿no? La cabeza de Juárez. La cabeza de Juárez, así es. Es la imagen del metro Guelatao, ¿no? Exactamente. Ajá. No, sí, y te lo digo porque yo me bajé muchos años en metro Guelatao para ir a clases. Entonces, pues sí, bueno, pues ya, entonces sí sabemos, ¿te bajabas allá a la del Iste o qué? No, de ahí ya me metía a Nesa, y agarraba una combi y nos metíamos a Nesa para ir a tomar las clases. Entonces, pues bueno. Pues sí, bueno, pues sí le sabemos al metro. Sí. Bueno, pues así concluimos con este capítulo, que honestamente les voy a ser sincera, yo quería traer palomitas porque cómo lo disfruté, siendo yo defensora tan férrea de Don Maxi, tan enemiga de este señor que nos han vendido como el gran héroe, y la verdad es que para nada. Pero bueno, de modo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Mira, antes de decirles eso, yo también quiero dar mi conclusión sobre el tema. La verdad es que la figura de Benito, pues, a mí sí me parece un hombre muy, muy interesante en muchos momentos de su vida. No me gusta ver la historia desde te odio con todo mi corazón y te amo con todo mi corazón en otros personajes. Me gusta mucho ver los hechos y pues a partir de ahí reflexionarlos. Y pues nada, a mí me pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram como su buen amigo Juanito Godoy. Por favor, vayan y déjenme un saludo. Gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando en TikTok. La verdad es que hemos recibido muy, muy buena respuesta a los shorts que subimos. La verdad es que me hacen la tarde con los comentarios, ¿no? Sobre todo esos comentarios extremistas, que como me contengo para contestárselos, pero que me causan una buena impresión de ustedes, queridos cenicientos. ¿Cómo te podemos encontrar a ti, Sandy? A mí me encuentran en TikTok y en Instagram como @sandungaRDZ. Fíjate que yo también trato de ver la historia así, o sea, me gusta tomar partido, pero lo he demostrado en el de Maxi y en el de Don Juárez. Cuando las cosas son, pues así fueron, sí. Y nos guste o no, o sea, Juárez es su nombre, con claros y oscuros, más oscuros que claros, pero bueno. Más bajitos que claros. Con altas y bajas, más bajas que altas.
Pero sí, o sea, no hay que caer en ese como fanatismo, en ese cegarnos por lo que creemos. O sea, hay que estar abiertos, cenicientos, hay que estar, aprendemos todos los días, podemos dar nuestras opiniones y pues todo chido, no se enardezcan. Hay que disfrutar la historia, y si en algo nos tenemos que ocupar es en el presente, porque nos encanta, al mexicano nos encanta estar ahí. Maldito Santana, maldito Iturbide, mugroso Don Porfirio, pinche Juárez, pero por el presente no veo que hagamos mucho. Dios mío santo, y por el presente deberíamos de hacer bastante más, porque por el caminito donde vamos, mira, no me quiero meter en problemas, pero ¿Más? sí. Pues bueno. Pues bueno, los dos, pues bueno. Pues así concluimos nuestro capítulo. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, síganos, dejen like. Chao. Chao.